Compartiendo la pantalla, Carolina, así arrancamos. Bueno, vamos. Bueno, damos la bienvenida a esta actividad organizada por la Unión Médica de Maldonado y apoyado por la Regional Este del Colegio Médico del Uruguay. Esta actividad va dirigida a los médicos emergencistas y médicos generales para darle herramientas teóricas y prácticas en esta presentación para habilidades básicas como son la toracocentesis y el manejo inicial o de emergencia de los drenajes pleurales. La presentación la va a hacer la doctora Carolina Mendy, residente ya avanzada de la especialidad de cirugía de tórax. Tenemos el gusto que sea nuestra becaria de investigación y simulación de la beca entre la Fundación Favaloro y la Unión Médica de Maldonado, apoyada por el Colegio Médico del Uruguay, la Regional Este, que tiene la sede en el laboratorio en nuestra sede regional Este. Agradecemos la presencia de la doctora Ana Bernengo, que es la presidenta de la Unión Médica de Maldonado, que ha apoyado esta iniciativa y este tipo de charlas para todos los médicos generales, a Rodolfo Rossini, gerente del SAIP, ya que la doctora Carolina Mendy es sponsorizada su beca por el SAIP Cooperativa, que ha apostado a la investigación y a impulsar este tipo de proyectos médicos que tienen como base la seguridad del paciente y del médico. Y agradecemos también al doctor Carlos Taraboquia, un comentador de lujo, cirujano de tórax, referente para la Regional Este que vamos a tener. Así que voy a pasar la palabra al doctor Marcos Figueredo, consejero de la Regional Este, para que dé organización y dé pie a esta jornada. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, muchas gracias al doctor Carlos Taraboquia por estar presente para los comentarios. Y bueno, vamos a escuchar a la doctora Carolina Mendy, bienvenida. Nos va a hablar sobre drenajes pleurales y toracocentesis para médicos generales. Y yo diría que para no tan médicos generales, porque creo que es un tema que nos sirve a todos. Yo soy intensivista y creo que también estamos a diario, digo, con pacientes que tienen drenajes pleurales. Así que bueno, con gusto te escuchamos, doctora. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada agradecerles a Juan, a Carlos Taraboquia, a ti, a Marcos, a la Unión Médica de Maldonado, al Colegio Médico y al SAIP. Estoy muy contenta de formar parte de la beca, todas las cosas que hemos hecho. Y bueno, también agradecer acá a la cátedra, al servicio al cual pertenezco, y al profesor Bruno, que me apoya siempre en estas actividades. Hice una presentación que voy a intentar que no sea tediosa ni larga. La idea no es repasar conocimientos teóricos ya conocidos por la mayoría, sino más bien cosas prácticas que nos sirvan a todos en el día a día y que es quizá con las dificultades que incluso me encuentro frecuentemente en el proceso de aprendizaje en el que estoy. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver bien? Sí, se ve bien, perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, simplemente, nada, a modo de repaso, el drenaje pleural es un procedimiento médico-quirúrgico, como ya saben, que pretende como objetivo evacuar el líquido o el aire, que son contenidos anormales en el espacio pleural, que es un espacio virtual que contiene muy poco líquido y que es el que nos permite mantener una fisiología cardiorrespiratoria normal. Pretende también restaurar la presión negativa, que es la que se pierde de la pleura cuando es ocupada por aire o por líquido, y favorecer la correcta expansión pulmonar. Esto es a modo de ejemplo de un neumotórax total, como ven, ya sea por rotura alveolar o por entrada de aire cuando es abierto. Se produce el colapso pulmonar. Esto, nada, simplemente en la radiografía ya todos sabemos los signos: la falta de trama broncopulmonar distal a la pleura, el aumento de los tamaños intercostales, de los espacios intercostales, la disminución del diafragma, y un derrame pleural clásico con ascenso axilar,
en cavidad libre, dado por la opacidad en vidrio esmerilado en el fondo del saco costodiafragmático derecho en este caso. Con respecto a los drenajes pleurales, existen sistemas abiertos y cerrados. Los médicos seguramente nos presentamos con mayor frecuencia son los cerrados, que son los que conocemos como drenajes pleurales propios, que son aquellos que están conectados a un sistema bajo sello de agua, como es el frasco común de tórax, los sistemas aspirativos, que son sistemas activos, y los sistemas secos, como puede ser una válvula de Hemlich. La toracocentesis también es un método de evacuación pleural cerrado, que en realidad no queda conectado a un sistema cerrado, sino que simplemente evacuamos líquido. Con respecto a la toracocentesis, que debe ser la maniobra a la cual quizá la mayoría tiene mayor experiencia, es una técnica mínimamente invasiva, es esencialmente médica, tiene obviamente por objetivo principal definir la ocupación pleural y examinar mediante muestras, obtención de muestras, el líquido que presenta el paciente. Primero que nada, las indicaciones obviamente son en el derrame pleural la más frecuente, para análisis del líquido, y en caso de que la hagamos evacuadora, también obviamente como tratamiento para alivio de síntomas. También está en el caso del neumotórax hipertensivo, la colocación de un Avocat para evacuar el aire y convertir un neumotórax en isotensivo y luego colocarlo en drenaje pleural. Primero que nada, la toracocentesis es una maniobra, como dijimos, médica, que se puede hacer en la cama del paciente, en la emergencia, no es necesario un bloque quirúrgico, es generalmente bien tolerada. Como contraindicaciones, en realidad absolutas, no tenemos casi, son relativas, sino, como pueden ser los trastornos de la coagulación, la infección del sitio de punción, y los casos en el que el líquido es escaso, menor a 1 centímetro, es lo que habitualmente se toma como límite, que nos pueden hacer creer que la maniobra es menos beneficiosa de lo que creemos. Para grandes rasgos, hay que prepararse para hacer la maniobra. Siempre lo más frecuente que nos pase es que estemos y nos falten la mitad de las cosas. Primero, obviamente, tenemos que conseguir el consentimiento del paciente, valorar la situación clínica del paciente, si es urgente o no, si está bien tolerado el derrame o el neumotórax, valorar el recuento plaquetario, la crasis, si es un paciente que está anticoagulado o antiagregado, si se tiene que diferir el procedimiento, o si es alérgico también a anestésicos locales, que es lo que vamos a precisar para realizarlo. Imprescindible contar con el estudio de la radiografía, o la tomografía si tenemos, que tuvimos y el cual diagnosticamos la ocupación pleural a mano, o haberla visto inmediatamente antes de hacer el procedimiento, dado que el error más frecuente es funcionar al lado que no es el que está afectado. Contar con todo el material disponible previo a comenzar la maniobra, siempre, si no andamos corriendo, nos faltan cosas, protegernos, vestirnos correctamente para prevenir accidentes laborales y también para otorgarle la mejor asepsia al paciente. Y no menos, ser asistido, dado que para mantener la asepsia y para poder hacer la maniobra en las mejores condiciones, necesitamos que alguien que esté en conocimiento de cómo es el procedimiento nos ayude a realizarlo. A grandes rasgos, los materiales, mantener la esterilidad del campo estéril, tener material blanco, asepsia del paciente con clorexina alcohólica o povidona iodada, jeringas, más de una para la anestesia, otra para obtener las muestras, la lidocaína al 1 o al 2%, el Avocat de 14 o de 16, puede ser también, la llave de 3 vías y frascos estériles para obtener las muestras. Acá, como dije, estar correctamente vestida, esta es una de mis coberres. Hay que protegerse bien, hay que ponerse antiparras para que no salten en los ojos, hay que ponerse los guantes estériles, la sobretúnica estéril, el gorro, el tapaboca. La posición clásica de la toracocentesis es con el paciente sentado, con los brazos apoyados sobre una mesa. Así permitimos que el líquido se acumule en el sector posterior inferior, y podamos funcionar clásicamente por debajo de la escápula.
Sabemos que esto no siempre es posible, hay pacientes que no pueden sentarse porque son demasiado añosos o porque la clínica no lo permite, o incluso en el CTI tenemos pacientes acostados. Entonces, esta maniobra también la podemos realizar con el paciente acostado o semisentado, elevando el miembro superior o abduciéndolo, o rotándolo a 45 grados para poder facilitarlo, ¿no? Esto es lo clásico y lo seguro. Si obviamente contamos con un ecógrafo, podemos definir perfectamente el sitio de punción en el que tenemos el mayor colchón para puncionar. Con la anestesia local, en todo el trayecto de la punción, desde piel hasta el espacio subpleural. En lo poco de experiencia que manejo, en realidad he notado que a los pacientes lo que más les duele es la piel y es la pleura, ¿tá? Hay que hacer un buen abón de piel, y cuando llegamos a la pleura y notamos que viene aire o viene líquido, porque vamos siempre aspirando, ahí nos retiramos un poquito e infiltramos el resto de la anestesia en el espacio subpleural. La lidocaína, como dije, puede ser al 1 o al 2%, pero siempre acordándonos de que existe una dosis máxima de 4 miligramos kilo, que tenemos que adecuar al paciente para evitar la toxicidad, y siempre aspirando para evitar infiltrar en espacio intravascular, que puede conllevar a muchas complicaciones. Imprescindible el conocimiento anatómico, para poder funcionar en el borde superior de la costilla, inferior al espacio pleural que queremos funcionar, y siempre a 90 grados en relación al paciente. Esto nos va a permitir no lesionar el paquete vasculonervioso intercostal y atraer complicaciones. Cuando queremos, aparte de obtener las muestras, evacuar el líquido, el derrame pleural que tiene el paciente, realizamos una toracocentesis evacuadora. Esto nos va a permitir aliviar los síntomas del paciente, cuantificar también el gasto, y valorar con una placa posterior cómo reexpande el pulmón. Eso puede tener consecuencias, por ejemplo, en los derrames neoplásicos. Eventualmente, si el paciente es candidato a tener una pleurodesis, necesitamos también saber si el pulmón vuelve a su lugar, o si no reexpande y no podemos realizar una pleurodesis. Muy importante realizar la evacuación en forma paulatina. Clásicamente se dice que hasta 1 litro, en forma de primera vez, digamos, para evitar el edema post-reexpansión. Uno puede también, pacientes, presentar antes síntomas, ya sea tos, o disnea o dolor. Ahí uno debería cerrar la evacuación del drenaje por lo menos 30 minutos a 1 hora, y luego continuar evacuándola en forma lenta para poder hacer el procedimiento tolerable y que no acarree insuficiencia respiratoria al paciente. En los casos de edema pulmonar por expansión, podemos administrarle corticoides al paciente, oxigenoterapia y analgésicos para hacer más tolerable el síntoma. Perdonen que estas... Ahí va. La toracocentesis evacuadora clásica que conocemos habitualmente se realiza como técnica de Seldinger, con el clásico Seldinger multifenestrado rojo, que es un catéter fino de 7 French, en el cual utilizamos una guía metálica, que es la que, luego de introducir el catéter, el AVOCAT 14, podemos pasar la guía, y con eso nos vamos a ayudar a introducir el catéter a la cavidad pleural. Como ventaja, son materiales que están disponibles en la mayoría de los centros de salud, en realidad en todos, son de bajo costo y producen poco dolor, dado que es un catéter muy fino. Como desventaja, el calibre es limitante cuando lo que viene es sangre franca, o es un empiema y es pus, o tiene fibrina, lo cual hace que sea necesario lavarlos seriadamente para que no se ocluya. Esta es una imagen muy característica de la emergencia, y del Uruguay, no sé si en otros lados lo hacen. El suero o el agua destilada del frasco con el líquido. Es un sistema que permite que salga el líquido hasta que ya no queda mucho, pero si se llena el frasco, pierde la negatividad y ya no sigue sacando líquido. En realidad es bastante desprolijo, a nosotros no nos gusta sustituirlo por un frasquito. Ahora les voy a mostrar cómo. Esto no es un sistema de drenaje, dado que no está con un sello de agua
no mantiene la negatividad pleural, así que simplemente hace que el líquido se evacúe cuando es con mucha cuantía y está a mucha presión, pero después no sigue evacuándolo. Aparte de que la conexión es muy inestable, si se puede decir. Nosotros, en cambio, hacemos esta conexión. Les muestro. Este es un Seldinger rojo multifenestrado, que está en la pleura de un paciente. Se hace una conexión a una llave de 3 vías. Le ponemos acá la conexión que se llama subsidar, viene en formatos en lo que viene esto solo, o si no lo sacamos de un macro gotero, y conectamos a la llave de 3 vías, y esto que viene acá es esta misma sonda nasogástrica, que la naranja o la roja calzan bien en los frascos de drenaje pleural, le cortamos las fenestras y lo conectamos ahí, y luego al frasco con sello de agua. Eso ya hace un sistema de drenaje pleural pasivo, con sello de agua. Y esto permite que, por ejemplo, se lo podamos dejar más días al paciente en los casos de derrames pleurales de gran cuantía, que quizá no se evacúan todos en una primera vez. Como complicaciones frecuentes, la más frecuente por lejos es la reacción vasovagal, que puede ir desde sudoración, dolor, hasta síncope, el neumotórax, el hemotórax, la hemoptisis también, cuando uno funciona el parénquima puede presentar neumotórax, hemotórax o hemoptisis, la lesión hepática o esplénica en los casos en los cuales tenemos un diafragma ascendido o en los que realizamos la punción muy debajo, y el edema por expansión, que ya lo mencionamos. Otros más de menor entidad puede ser el hematoma de la pared, cuando sangra algún vasito parietal. Y bueno, la hemotórax puede corresponder a lesión pulmonar parenquimatosa, o también a lesiones del parquete de la arteria o de la vena intercostal. En esos casos, frecuentemente la clínica del paciente es diferente por la cuantía, y a veces es necesario una toilette pleural quirúrgica. Con respecto al drenaje pleural propiamente dicho, el drenaje pleural fino o grueso, no toracocentesis, es utilizado, como ya sabemos, para drenar los neumotórax, los derrames pleurales, ya sean trasudados o exudados, el hemotórax, el quilotórax, incluso también se usan no en la pleura, sino también en la cavidad pericardio, para el derrame pericardio. Los finos pueden ser los catéteres 7 French que ya mencionamos, que se utilizan como técnica de Seldinger, el pigtail, que puede ser, generalmente es un poco más grueso, 8 French, 10 French, que acá los que usamos son los que usamos en la nefrostomía, los que se usan en nefrostomía, y el easy insert, que no es por punción, sino que se utiliza este trocar que sirve, o sea, que lo que hace uno es entrar, hacer la toracostomía con ese trocar que está biselado, y luego pasa el catéter por dentro del trocar. El easy insert tiene un calibre de 10 French, pero bueno, básicamente todos estos se pueden también conectar a la llave de 3 vías y al frasco de drenaje pleural. Acá hay un ejemplo del pigtail para que vean por qué le dicen pigtail, la colita de chancho. En general nosotros lo usamos en colecciones pleurales o parenquimatosas pequeñas, y lo colocamos guiado por imagen, ya sea con el ecógrafo, o en este caso lo hizo el tomografista, por eso está en prono el paciente. A ver si me oyen. Ahí. ¿Lo pueden ver? Sí. Bien. El drenaje pleural grueso, o lo que uno conoce como tubo pleural, los materiales, obviamente que la parte de vestirse va a ser lo mismo. En general lo vamos a realizar en la emergencia, en la sala de reanimación, o en un sector de monitores, pudiendo monitorizar al paciente, o en el bloque quirúrgico. Vamos a necesitar también el material blanco, la clorexidina, las jeringas, la lidocaína para anestésico local, los frascos estériles, y a la misma vez vamos a precisar una caja de pequeña cirugía, una tijera Metzenbaum o una pinza para poder incidir en la cavidad pleural, el bisturí, la tijera de disección, esto es la pinza de disección, lo que quise poner, el portaagujas,
y el drenaje en sí, que va a ser un drenaje más grueso. La posición del paciente, lo mismo, clásicamente semisentado o 45 grados, o acostado, dependiendo de la situación del paciente o si lo tenemos en CTI. El sitio de colocación, el clásicamente elegido, es en el triángulo de seguridad, que está determinado por el borde posterior del pectoral y el borde anterior del dorsal ancho, sobre la línea de la mamila, que viene a corresponder al quinto espacio intercostal, y como límite superior la axila. Ahí es el sector donde el paciente tiene la menor musculatura y se nos va a hacer más fácil para poder acceder a la cavidad pleural. El procedimiento en sí también consiste en realizar asepsia del hemitórax que vamos a drenar, colocar anestesia general también, anestesia local, perdón, en el mismo sentido que en la toracocentesis. También se puede apoyar con una sedación del paciente con un anestesista si contamos con él, o también realizar premedicación para poder hacer el procedimiento más tolerable. Y incidimos con bisturí frío, la incisión va a estar determinada por el calibre de drenaje que vamos a poner, pudiendo ser desde un 18 o 20 French, que son drenajes bastante más finos, hasta drenajes más gruesos, 28 o 30 French. Se divulsionan los planos con la tijera, como muestra acá, abriendo el plano subcutáneo, el muscular, y incidiendo en la pleura, siempre apoyándonos en el borde superior de la costilla para evitar esta lesión de acá del paquete intercostal, y también debemos realizar la exploración digital para evitar, primero que nada, para darnos cuenta que estamos en cavidad pleural como creíamos, tocando el pulmón y no nuestra otra estructura, como puede ser, por ejemplo, el hígado o el vaso en el lado izquierdo, y para también cerciorarnos de no romper ninguna estructura en los casos que hay adherencias pleurales al pulmón. La colocación del drenaje pleural depende también de qué drenaje tengamos. Si tenemos un drenaje pleural grueso, como este, que es no tipo Croza, vamos a necesitar de un instrumento, una tijera, una pinza, perdón, para poder reintroducirlo y dirigirlo hacia donde queramos. En los neumotórax en general nosotros intentamos que queden colocados a nivel anterior y lo más apical posible, porque es hacia donde va el aire en el paciente cuando está en decúbito, y en los casos de hemotórax y derrames pleurales en sector posterior también dirigido hacia arriba, también es donde se acumula el líquido cuando está acostado el paciente. También tenemos este sistema de drenaje pleural, que es el drenaje tipo Jolie o Bigón, que tienen una guía metálica, hay de diferentes calibres, que lo que hace la guía es ayudarnos si no tenemos justamente el instrumental para poder dirigirlo hacia donde queramos. Lo importante de esto es que una vez que nosotros entramos a la cavidad pleural, retiremos un poco la guía metálica para no lesionar el parénquima pulmonar. Una vez que lo introducimos, debemos conectar al frasco y confirmar que estemos en la cavidad pleural. Eso se va a ver por la condensación del tubo, por la oscilación en el frasco o por el barboteo también. O porque viene, bueno, el líquido de derrame que tengamos. Y una vez corroborado eso, procedemos a fijarlo. Se puede usar material reabsorbible o irreabsorbible. En general nosotros colocamos un Vicryl 1, algo grueso, y le hacemos 2 lazadas, o sea 2 puntos, uno de un lado y otro del otro, para que no se salga. Y bueno, lo que hay que chequear en esto es que depende de los días que lo tenga el paciente, obviamente hay que chequear la fijación porque si usamos uno reabsorbible, generalmente tienden a aflojarse y salirse. Como complicaciones del drenaje, bueno, que quede mal colocado, primero que nada, no va a ser la primera vez ni la última que nos ha pasado que quede en forma extrapleural, o en el celular subcutáneo, o, bueno, esperemos que no, subdiafragmático y nos quede en abdomen. También puede quedar alguna fenestra fuera del lugar, no siempre vamos a ver la fenestra fuera, lo vamos a poder ver, sino que nos puede quedar una fenestra en el subcutáneo y ocasionarle enfisema subcutáneo al paciente. A veces queda mal posicionado, y como mal posicionado me refiero a que quizá nos quede dentro de la cisura,
o nos queda hacia adelante cuando teníamos líquido atrás, o nos queda hacia atrás cuando teníamos aire anterior. En realidad el drenaje, un profesor a mí me dijo que, bueno, que si el drenaje cumplía su función, por ejemplo, en el neumotórax reexpandía el pulmón, bueno, no importa tanto si quedó lindo o quedó feo, sino de que cumpla la función. Cuando queda a veces en la cisura no cumple la función porque se excluye, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de evitar. Clásicamente se le pone, lo que dicen los libros es en el triángulo de seguridad en el quinto espacio. Es bastante frecuente que al ponerlo en el quinto espacio nos vayamos a la cisura porque es donde se topografía la cisura. Nosotros tratamos de, cuando es un neumotórax, como dijimos, ponerlo más anterior y un poco más apical, ¿tá? Sobre el borde posterior del pectoral, ya sea tercero o cuarto espacio, y dirigirlo hacia arriba. Y cuando es un hemotórax o un empiema colectado posterior, irnos quizá un espacio más abajo y dirigirlo hacia abajo. Otras complicaciones, como siempre, pueden ser el sangrado, ya sea también por lesión del parénquima o por lesión del paquete intercostal, el enfisema subcutáneo, como dije, también por lesión del parénquima o porque nos queda alguna fenestra afuera, y el edema por reexpansión, igual que cuando hablamos de la toracocentesis evacuadora. Nada, esto simplemente es para hablar de la clásica imagen que nos gustaría a todos tener, que es el derrame en cavidad libre y el neumotórax total. Esto en realidad son situaciones en las que nos es más fácil drenarlo y que en la que ojalá nos encontremos todos. Y bueno, y estas son otras que no son tan claras, como pueden ser derrames loculados o derrames subpulmonares o ascensos diafragmáticos que no son derrames, y también neumotórax en pacientes que son enfisematosos, que tienen adherencias pleuropulmonares y que están loculados, también haciéndonos un poco más difícil la tarea. Por eso a veces nos tenemos que guiar por imágenes, ¿ah? Como puede ser la ecografía o la tomografía. Hoy en día la ecografía está presente en la mayoría de las puertas de emergencia y en los CTI, así que nada, yo me vi necesitada de aprender de eso. El año pasado hicimos un curso y seguramente sigamos haciendo, se los recomiendo a todos. También hay mucho para ver en YouTube. La ecografía hoy en día se hace casi que primordial, es una forma rápida de chequear si estamos donde queremos estar y de si tenemos lo que queremos tener, ¿tá? El líquido o el aire. La tomografía también si tenemos una tomografía del paciente, nos puede ayudar también a reperarnos. Nosotros usamos en general el borde inferior de la escápula, la punta, y acá no está el cifoides, pero bueno, más abajo, bajando la tomografía, podemos topografiarnos con el cifoide, la punta de la escápula, y yendo contando los espacios intercostales para poder ver a dónde es el mejor lugar que funcionar o que drenar un paciente. Siempre tratamos de que sea accesible por delante o por lateral, digamos, y no colocar un drenaje en el sector posterior, sobre todo un drenaje grueso que es muy incómodo para manejarlo. Pero bueno, eso siempre va a depender de dónde esté colectado el líquido y bueno, y qué calibres de drenajes tenemos. Nada, acá simplemente una imagen normal, ecográfica del pulmón. No es la idea dar una clase de ecografía, pero bueno, acá se ve las partes blandas. Esta línea es la pleura y esto es el parénquima sano. Como vemos, desliza, y esta es la imagen en el punto M, la clásica imagen de la playa, en la cual vemos la línea pleural y luego el parénquima normal. Tenemos que saber que en el neumotórax se pierde el deslizamiento pleural, y si ponemos un punto M vamos a tener, el famoso código de barras. En los casos de derrame pleural libre, como este, vamos a tener el parénquima pulmonar colapsado. Esto está mirado desde la pared hacia en profundidad, esta es la columna. Acá está la cabeza del paciente y acá están los pies. Este es el diafragma, acá está el hígado, ¿tá? Y esto negro que vemos hipocogénico es el líquido. Siempre nos sirve, el ecógrafo nos permite medir desde la pared hacia el pulmón cuánto tenemos de colchón para poder cuantificar el drenaje y para poder medirnos hasta dónde introducir la aguja.
Y bueno, con respecto a al manejo, esto también es muy importante, lo vemos todos los días. El manejo del drenaje pleural es importante porque después de que hacemos una maniobra, debemos controlar de que no se salga el drenaje, de que no ocurran accidentes o complicaciones con él. Diariamente debemos chequear que esté bien fijado, no es bastante frecuente que se salga, sobre todo los drenajes finos, los pacientes se tironean, o cuando se mueven, o cuando los pasan de una camilla a una silla. Siempre hay que chequear que estén bien fijados, porque si no, puede ser que tengamos que nuevamente drenar un paciente, y no es, como vimos, no es un procedimiento ni sencillo siempre, y a veces es mal tolerado, así que lo importante es de que se mantenga. La permeabilidad, en los casos sobre todo de los drenajes finos, la posición del frasco, que idealmente tiene que estar por debajo del paciente, si el paciente está en la camilla, el frasco tiene que estar en el piso, por la diferencia de presiones, para que pueda evacuarse. El sello de agua, el nivel de sello de agua, que es el que mantiene el sistema pasivo y la negatividad pleural, y las conexiones. Acá hago ejemplos de niveles de agua por debajo de lo que deben estar. En los frascos comunes tiene que estar a nivel de la línea azul. No pasa nada si están por encima, pero sí si están por debajo. No deben estar por debajo. Y acá esto es un frasco aspirativo, en el cual también el sello de agua, que se ve, el agua cambia de color azul cuando se introduce en el drenaje, está por debajo de la línea que debería estar. Esto también le puede pasar. Hace un tiempo habían múltiples formatos de frascos de drenaje. En este caso, por ejemplo, teníamos este que tenía no sé cómo se dice, dos pitutos de estos. Uno, que era el que debemos usar y hacer la conexión del drenaje, que es el que tiene la columna, y otro que en realidad no sabíamos para qué estaba. Este, que es el que habitualmente tenemos, y después este, que es este mismo, en el cual teníamos la conexión al drenaje y la columna, este orificio que está cerrado, y este que tenía una tapita. Si nosotros le cerramos la tapita, convertimos el sistema en un sistema cerrado. En realidad necesitamos que sea un sistema abierto para que salga el aire. Otra de las cosas que vemos frecuentemente, drenajes pinzados. Los drenajes no se pinzan para trasladar el paciente, simplemente se pinzan cuando vamos a cambiar el frasco, o cuando, por ejemplo, ponemos fibrinolíticos hacia adentro y queremos que queden clampeados. Si no, el drenaje clampeado no está funcionando, y esto es lo mismo. Si ponemos leucos y tapamos la salida de aire, tampoco permitimos que funcione el sistema como debe funcionar. También debemos controlar el gasto del frasco, la oscilación y el barboteo. Esto es un ejemplo de una fuga aérea persistente, en el cual el barboteo es continuo. También tenemos otras situaciones en las que el barboteo cede o agota, como se dice, que es cuando lo hacemos hacer maniobras de valsalva al paciente, y ceden, en general nos habla de cavidad residual de la pleura y no de fístula. Y estos diferentes gastos que podemos encontrarnos: citrinos, cerosos, cerohemáticos, hemáticos, oscuros, estos son los clásicos de los derrames paraneoplásicos, purulentos, quilosos y biliosos. Estos ya no los queremos ver tanto. Y bueno, y con respecto a las imágenes de control, las radiografías de control, utilizadas para valorar la reexpansión pulmonar, para valorar la vacuidad pleural, si la conseguimos o no, y en caso de que sospechemos complicaciones, o ante cambios clínicos, como pueden ser dolor súbito, o insuficiencia respiratoria, o cambios clínicos del paciente, del frasco, digamos, pacientes que, por ejemplo, no tenían barboteo, no tenían fuga aérea, y ahora la tienen. También en general debemos hacerle una radiografía. El retiro del drenaje, en general, lo clásico es cuando el gasto disminuye y es menor a 100 mililitros, cuando no tenemos, obviamente, fuga aérea. La semiología del drenaje con el pulmón reexpandido es una columna alta que casi que no oscila, y obviamente habiendo confirmado la reexpansión pulmonar completa por radiografía. Nada, simplemente en suma, lo importante para
para tener en cuenta cuando estamos en la emergencia, o CTI, o en todos lados, es que debemos realizar el drenaje pleural correctamente indicado, o sea, que sea un beneficio para el paciente, ¿tá? Teniendo en cuenta la seguridad del paciente, o sea, la oportunidad en la que lo hacemos, si lo hacemos de emergencia, de urgencia, o podemos esperar, por ejemplo, ante trastornos de la coagulación, o pacientes que están anticoagulados, ¿tá? La técnica con la que la realizamos, y lo realizamos guiándonos por la radiografía, o necesitamos apoyarnos de un ecógrafo o una tomografía. En general esto no es necesario cuando tenemos neumotórax claros y derrames pleurales en cavidad libre, simplemente teniendo en cuenta la técnica clásica, lo podemos realizar, y saber cuándo apoyarnos por imagen, cuando no tenemos poco líquido o poco aire, o tenemos pacientes enfisematosos, con bullas, ¿tá? Cuando no nos queda clara la imagen, bueno, podemos realizar una tomografía del paciente, o guiarnos por el ecógrafo, que como mencioné, es súper útil, súper rápido, y nos ahorra a veces, no todos lados tenemos un tomógrafo para hacer el estudio, y no en todos lados tenemos también un especialista que nos ayude, y bueno, en caso de tenerlo y de que requerirlo, saber cuándo llamarlo. Y bueno, después, una vez realizado el drenaje, poder manejarlo en forma correcta. Eso sería todo. Espero que tengan preguntas, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, excelente exposición. Bueno, sí, por ahí nos están preguntando algunas cosas por el chat. Sí. Capaz que dejamos la palabra al doctor Carlos Tarabocchia para que comente, y después vamos a las preguntas que tengan. Muy buena exposición, Carolina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, sumarme a las felicitaciones de Carolina, muy clara, conceptos muy importantes ha vertido Carolina. En primer lugar, aclarar bien que la toracentesis es una maniobra médico-quirúrgica, porque parecería esto que ya es un resorte de los cirujanos o de los cirujanos de toras, porque a mí me sorprenden los llamados de salas de medicina para hacer una toracentesis. Recuerdo que nosotros teníamos un librito que se llamaba Maniobras Básicas Médico-Quirúrgicas, que era para practicantes, ni siquiera para médicos. Y hoy en día parecería que es una maniobra exclusivamente para cirujanos. Yo creo que eso es un concepto equivocado, y tú lo resaltaste muy bien. Lo segundo, también te referiste, obviamente en la toracentesis, a la maniobra en la cama del paciente. Y nosotros, sobre todo en los hospitales que andamos, y en los hospitales de interior, es muy importante educar a las auxiliares de enfermería, porque como tú dices, te tienen que asistir, y cuando estás ahí tú empiezas a pedir cosas y a veces no tienen la más mínima idea de lo que es una toracentesis. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí debemos de, en nuestros hospitales, hacer unas jornadas de capacitación como esta, pero para enfermería. Nosotros las hemos hecho tanto en Comero como en el Cantegril, para enfermería, incluso para instrumentistas también. Así que la parte de capacitación debe acompañar, porque si no vamos a tener problemas. Ojo que a veces no es tan fácil hacer una toracentesis, porque nosotros vimos las imágenes de pacientes flaquitos, que la pared es muy chiquitita, pero a veces te encontrás con pacientes obesos, obesidades mórbidas, y ahí te quiero ver bailar, porque a veces ni la aguja de anestesia te llega a la pared torácica. Y tú sabes, yo me quería referir a algo muy importante, a la anestesia local. Juan, voy a compartir pantalla. Marcos. Adelante. Adelante, sí. Felicitaciones a Carolina, excelente charla docente, lo puse en el chat. Bueno, esto era un poco lo que decía Carolina, ahora me voy a referir a esto, pero esto es lo que yo quería mostrar un poquitito. ¿Lo ven todos? Sí. Sí. Bueno, acá vemos un frasco de lidocaína, el que vemos siempre, al 2%, y cuando piden
muchos colegas lidocaína al 2%, ¿por qué? Porque es más fuerte, porque parece que es mucho mejor. Y esto en los pacientes flaquitos no hay problema, porque seguramente no vas a usar más de un frasco, pero a veces en pacientes obesos o en derrames un poquito loculados, que vos tenés que hacer mayores infiltraciones, con un frasquito de esto ya llegás a los 400 miligramos de lidocaína. ¿Y es necesario usar lidocaína al 2%? Para nada, no es necesario para nada. ¿Por qué? Porque la anestesia percutánea con concentraciones del medio al 1% es harto suficiente para lograr una buena analgesia. Es decir, que si usamos al 2% está de más. Y usar un frasquito al 1% o diluirla nos permite tener una mayor cantidad de líquido para suministrar. Tenés 40 miligramos con 400 y 20 miligramos con 400 si utilizás la lidocaína al 2%. Entonces, como te decía, esto de repente en un paciente flaquito, obviamente no, pero a veces estás en una dosis que cuidado porque la intoxicación con lidocaína es grave. Sobre todo con la lidocaína, que es muy neurotóxica y produce convulsiones que son a veces difíciles de revertir. Eso me acuerdo que nos pasó a un colega otorrino que estaba en bloque quirúrgico, infiltrando, y el anestesista empezó a sacar la sonda orotraqueal y dijo, ¿qué estás haciendo? se pasó de la dosis y va a hacer una convulsión. Y efectivamente la hizo y tuvo que intubar. Por lo tanto, no matemos una hormiga con una escopeta, una bazuca. Utilicemos únicamente las dosis adecuadas, manejadas en forma racional y científica. Utilizar concentraciones mayores del 1% para infiltrar es un exceso. Por otro lado, en los reperes que tú te referías, en la línea de seguridad, está, en la práctica diaria, nosotros trazamos una línea teórica, como decías, que va del apéndice sifoides hacia la línea medioclavicular y seguramente ahí no te llevas el diafragma por delante. O sea que cuando estás ahí medio en la apurada, tocas el sifoides, te vas ahí al triángulo de seguridad en la línea medioaxilar y de ahí para arriba seguramente no te vas a llevar el diafragma para nada. Después, obviamente, destacar que el trocar metálico no es una lanza. Simplemente tiene que atravesar la pared torácica a través de una incisión adecuada para que tú no estés presionando y haciendo fuerza como una lanceta, porque hemos visto lesiones, me acuerdo en la clínica, es una lesión de cava, ¿no? Se apoyaron en un espacio intercostal, viste que los espacios intercostales a veces son finitos, chiquitos, y son dificultosos hasta de meter el dedo. Entonces el colega que estaba ahí empujó y se le fue para adentro. Entonces, mucho cuidado con el uso de estos trócares en forma intempestiva. Bueno, pues salgo de acá de la pantalla, que bueno, sigo por acá. Otra de las cosas es el riesgo de confundir una bulla de enfisema gigante con un neumotórax. Viene un individuo con falta de aire, dolor torácico, a la puerta de emergencia, enfisematoso. Si mirás la placa muy a la ligera, esas bullas gigantes, tiene un neumotórax, vamos a ponerle un tubo y pinchás la bulla de enfisema y ahí te viene una fuga aérea brutal que puede descompensar al individuo. Hay que fijarse bien en el hilio pulmonar, dónde está, para hacer el correcto diagnóstico y a veces algunas líneas muy pequeñitas para diferenciar si eso es un neumotórax o una bulla de enfisema. Con respecto al frasco, una de las cosas que uno ve a veces que cuando se tapa el frasco, ¿no? O sea, cuando se tapa el drenaje, perdón, cuando deja de oscilar y todavía no se ha logrado o una evacuación o una expansión total. Entonces ahí a veces encontramos en la tubuladura coágulos
o fibrina. Entonces ahí viene el famoso ordeñe del drenaje, ¿no? Que tenés que, lo colapsás para tratar de esos coágulos, tratar de romperlos para que vuelva a lograr la permeabilidad ese frasco de drenaje. También cuando a veces pasa a oscilar demasiado ese frasco de drenaje, ese drenaje, que una de las explicaciones a veces puede ser porque se está produciendo una telectasia, entonces aumenta la presión negativa intratorácica y empieza a oscilar en forma muy acentuada. Y por favor, lo otro es los leucos, que a veces vemos, para asegurarse que no se saca el drenaje de la conexión. Muchas veces enfermería te pone leucos ahí alrededor, y eso es otro grandísimo riesgo porque el leuco evita ver la conexión. Entonces puede separarse la conexión y estar ocultada por el leuco, entonces ahí vuelve a colapsarse el neumotórax o ser inefectivo si hay un derrame, producto de que esa conexión ahí está fuera de lugar, oculta por el leuco. Y una de las cosas que uno ve a veces es que esas maniobras que hacíamos en la habitación, como tú decías, en la toracentesis, muchas veces la familia, ¿viste?, se queda al lado porque quiere ver, y a veces también eso es un tema, porque una vez nos pasó, no sé si estaba Juan, que un familiar quería ver y se nos desmayó el familiar y terminamos asistiendo al familiar antes que al paciente. Eso es uno de los temas actuales de la participación familiar, que a veces complica un poco. Y también el sachet de suero que mostrabas tú, que se coloca el drenaje en el sachet de suero con la tubuladura de suero y con el gotero de la tubuladura de suero. El gotero de la tubuladura de suero te frena el drenaje. Yo los veo y te juro que me enferma. Entonces, si tú no dispones de ese frasco ahí, lo que puedes hacer, y a veces lo hago en algún lugar donde no cuente en ese momento con un frasco, es cortar la tubuladura de suero para sacarle el gotero, en un bocal le pones agua, colocas bajo agua el gotero, la tubuladura de suero, y la fijas con un leuco al bocal. Es una maniobra casera, pero lo que no se debe tener es drenar con los goteros puestos de las tubuladuras de suero. Bueno, era un poco eso, lo que un poco aportar un poquito más en eso, pero creo yo que fue bastante clara la presentación, y una vez más, Carolina, te felicito, y bueno, adelante. Muchas gracias, doctor Trabocchia. Bueno, excelente. No, había una pregunta de alguien en el chat ahí que preguntaba si teníamos que tener alguna precaución durante el traslado de un paciente, ¿verdad?, en una ambulancia, que muchas veces se hacen traslados prolongados con pacientes que tienen un drenaje de tórax puesto. No sé si el doctor Trabocchia, la doctora Mendy pueden contarnos algo Sí, de los cuidados que tenemos que tener, ¿verdad?, durante un sí. traslado, que a veces son traslados prolongados, ¿verdad? Sí, particularmente si es un neumotórax, yo uso mucho la válvula de Heimlich. La válvula de Heimlich, obviamente que en esos traslados, con los frascos de suero es mucho mejor, porque estás en una ambulancia, estás en un espacio un poquito más chico, pero obviamente si es un hemotórax o un derrame liquidiano, no, simplemente que controlar que las tubuladuras no queden haciendo no queden dobladas ni torsionadas, ni haciendo rulos, porque eso obviamente dificulta el correcto drenaje y se te puede descompensar el paciente. Pero básicamente, si es fundamentalmente aire, la válvula de Heimlich es ideal para los traslados. Yo lo que quería agregar a eso también es que chequear la fijación del drenaje. Nos ha pasado, bueno, que vienen, no tanto de si es lejos o cerca, pero
pero que se ha salido algún drenaje pleural, obviamente por la movilización del paciente de una cama a una camilla y de la camilla a la ambulancia, y a veces en algún tironeo, si la fijación está floja, se puede salir el drenaje y, bueno, y ocasionar problema clínico al paciente, ¿no? Sí. Perfecto. Juan, ¿anda por ahí? ¿Alguna pregunta? Quiero destacar el uso de la ecografía. A mí me parece que hoy en día todos los que hagan puerta tienen que tener preparación y formación básica en ecografía. Me parece fundamental porque la ecografía, incluso ahí mismo puedes hacer el diagnóstico de neumotoras, derrame en cavidad libre, derrame tabicado, y no llamar al radiólogo, ¿entiendes? Llevarlo a radiología o esperar que venga el radiólogo a hacer una placa. El ecógrafo a mí me parece que es imprescindible que quienes hagan puerta de emergencia tengan formación básica en ecografía. De acuerdo con el doctor Taraboquia, con la doctora Mendy, agradecemos a SAIP Cooperativa, como ya dijimos, por potenciar esta beca a la Unión Médica de Maldonado. Creo que se dieron conceptos muy importantes para los médicos generales, para los intensivistas, incluso yo como cirujano repasando y aprendiendo cosas. Fue una presentación extremadamente docente, muy clara, bien corta, bien precisa, y con unos comentarios excelentes de un referente con una enorme experiencia como el doctor Taraboquia, en cosas de todos los días, que es como la anestesia. Uno puede tener complicaciones en el paso número 1, que es hacer la anestesia, cómo evitarlo, usando, yo lo aprendí de Tato, usar la menor cantidad de anestesia posible, incluso la de el frasco de uno lo trato de diluir al medio. Como dice Tato, está sobrado de anestesia, un buen abono en piel y después un poco en profundidad. Yo realmente después de esta exposición y los comentarios tan buenos no tengo nada más para agregar, simplemente felicitar a Carolina, agradecer a todos los sponsors, pasar la palabra a Rodolfo o a Ana Bernengo o alguno de la audiencia que quiera hacer algún comentario, y nada, agradecer a todos nada más. Y te dejo, Marcos, la palabra. No sé si Gracias, Juan. No sé si Ana anda por ahí. Ana, Rodolfo, Rossini está también. Bien. Felicitarlos a todos y a Carolina en particular. Muy bueno. Gracias, Rodolfo. Gracias por Gracias. estar. ¿No? Es muy valioso esta actividad. Carolina, como becaria del SAIP, en esta beca de la Unión Médica, fue una actividad que superó los 50 participantes, que hay que decir que es algo raro, sobre todo para el interior, para la región este. Marcos, adelante. Bueno, gracias, Juan. Bueno, agradecerle a la doctora Carolina Mendy, al doctor Carlos Taraboquia, a toda la gente de la Unión Médica de Maldonado, al SAIP y a FEMI. Bueno, esperemos que se repita. La verdad que una actividad muy, muy buena, muy práctica, digo, que nos va a servir a todos, ¿no? Lo que decíamos hoy, ¿no? Esto no solamente sirve para los médicos generales, sirve para los cirujanos, sirve para los intensivistas, porque estas son cosas que nos encontramos a diario. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos estaremos reencontrando próximamente. Gracias, Juan, a ti también. Muchas Gracias, gracias. Marcos. Saludos a todos. Gracias por representar a Hasta luego. la regional este. Abrazo.